Hoy vamos a hablar de las elecciones europeas. No pongan esa cara, no se van a aburrir. Seguimos siendo carambolage. ¿Qué les parece un pequeño cuestionario? Sí, un cuestionario. Ya verán cómo se lo pasan bien. Además, así vemos lo que saben y sobre todo lo que no. Cojan papel y boli porque allá vamos. La primera pregunta vale un punto. ¿Quiénes son los candidatos a las elecciones europeas? A. Los miembros de la Comisión Europea. B. Ciudadanos que han conseguido agrupar en una lista a suficientes locos que están lo suficientemente motivados como para representarnos a los demás en el Parlamento Europeo. C. Los diputados del Congreso Nacional que, si salen escogidos, ocuparán los dos cargos a la vez. La respuesta correcta es la B. Cualquier ciudadano puede crear un partido, el partido del Esperanto, el partido animalista, el de la infancia, el del amor, el partido de las salchichas y puede presentarse a las elecciones. Para su información, la C es falsa porque la acumulación de cargos está prohibida. Y la A es falsa porque los comisarios no se escogen por voto, sino que los escogen los gobiernos estatales. Resumiendo, en estas elecciones votamos a los ciudadanos que nos representarán en el Parlamento Europeo y a nadie más. ¿Me siguen? Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? La votación se celebrará un domingo en todos los países de la Unión Europea. Falso. Es verdad que en Francia y Alemania votarán el domingo, pero el periodo electoral abarca de jueves a domingo. En Irlanda, por ejemplo, se vota el viernes, porque en este país la tradición católica no casaba muy bien con ir a votar el Día del Señor. Y en los Países Bajos, los sueldos se solían pagar los viernes, por lo que la gente estaba un poco demasiado borracha como para ir a votar durante el fin de semana. Por eso, las elecciones en los Países Bajos se suelen celebrar los miércoles y las elecciones europeas se han programado para el jueves. La respuesta correcta era, por lo tanto, falso. Se pueden anotar un punto y no hagan trampas. Continuemos. ¿Cuándo se celebra la segunda vuelta? A. Una semana más tarde. B. Un día más tarde. C. No hay segunda vuelta. La respuesta correcta es la C. En las elecciones europeas no hay una segunda vuelta y, por lo tanto, solo se vota una vez. La cantidad de votos que haya recibido un partido determinará cuántos representantes podrá enviar al Parlamento Europeo. En Francia, un partido necesita como mínimo el 5% de los votos para poder entrar al Parlamento Europeo. No es el caso de Alemania, donde la regla del 5% se contempla para las votaciones nacionales, pero no para las europeas, lo que beneficia a los pequeños partidos. Quienes hayan marcado la C se pueden anotar un punto. Siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Cada país envía el mismo número de diputados al Parlamento Europeo. Falso. Cuantos más habitantes tenga un país, más representantes enviará al Parlamento Europeo. Un punto. Ahora se complica la cosa. ¿Cuántos diputados alemanes se sientan en el Parlamento Europeo? Anoten el número. ¿Y cuántos franceses? Anoten el número. He aquí la solución. Alemania es el país que más diputados envía al Parlamento Europeo, unos 96. Quien lo haya adivinado se puede anotar un punto. La sigue Francia, con 81. ¿Pensaban que eran 79? Eso era antes. En 2024, la cifra total de diputados se ha aumentado de 705 a 720. Así, Francia, los Países Bajos y España han obtenido 2 asientos más y otros 9 países 1. Si han respondido 81 para Francia, se pueden anotar 2 puntos, porque era algo rebuscado. Si han apuntado 79, anoten medio punto. Eso sí, existen países con tan pocos habitantes que, si nos fiamos de las matemáticas, tendrían que enviar medio diputado. Pero para poder tener una representación justa, tienen derecho a 6 diputados. Los países en cuestión son Malta, Chipre y Luxemburgo. La cosa se pone histórica. ¿En qué año se celebraron las primeras elecciones europeas? Pues fue en 1979. Y la presidenta que las ganó fue... ¿Lo saben? Fue... Exacto, Simone Veil, exprisionera de un campo de concentración, política francesa y gran feminista.
Esta doble pregunta histórica valía 2 puntos. Anoten sus puntos y ni se les ocurra hacer trampas. ¿En qué país deben votar los ciudadanos de la Unión Europea? A, en su país natal, o B, en el país de la Unión Europea en el que residen. Y la respuesta es que ambas son correctas, A y B. Por ejemplo, yo soy alemana, pero vivo y voto en Francia. 1 punto. Y seguimos. ¿Existe algún país de la Unión Europea en el que sea obligatorio ir a votar en las elecciones europeas? ¿Han respondido que sí? ¡Felicidades! 1 punto. De hecho, es obligatorio votar en 4 países europeos. Y ahora tienen la oportunidad de aumentar drásticamente sus puntos si adivinan qué 4 países son. ¿Están listos? Los 4 países son Bélgica, Grecia, Bulgaria y Luxemburgo. Aún no hemos acabado. ¿Verdadero o falso? Para poder votar en las elecciones europeas hay que tener más de 18 años. La respuesta es: depende. Los 18 son la regla, pero en 5 países se puede votar con 16 o con 17 años. ¿En cuáles? Un último esfuerzo. Se juegan 5 puntos. He aquí la respuesta. En Grecia se puede votar con 17 años. Con 16 años se puede votar en Bélgica, Austria, Malta y Alemania, donde la edad mínima se rebajó hasta los 16 años. Anoten sus puntos y sean honestos consigo mismos. Otra más. Tras ser elegidos, los diputados forman parte de un grupo dentro del Parlamento Europeo que eligen según A, su nacionalidad, B, su ideología política, C, un sorteo. La respuesta, la B. De esta manera, los diputados pueden trabajar con personas que comparten objetivos similares a los suyos. Actualmente existen 7 grupos. A la izquierda del todo, The Left, donde se puede encontrar, por ejemplo, al partido francés La France Insoumise. Luego está el grupo de la izquierda moderada, SID, donde los socialistas franceses coinciden con sus colegas alemanes del SPD. En el grupo de los verdes se encuentran los partidos ecologistas. Renew Europe agrupa a los diputados de una ideología más o menos liberal, como Renaissance, el partido de Emmanuel Macron, y la alemana FDP. El grupo EPP acoge a los partidos de derechas de la Unión Europea. Aún nos queda el grupo ECR, los conservadores reformistas, muy de derechas y euroescépticos. Y para acabar, a la derecha del todo se encuentra el grupo ID, Identidad y Democracia, en el que los partidos de extrema derecha europeos forman sus alianzas. También hay diputados que no están a gusto en ningún grupo. Son los no adscritos. Por ejemplo, el satírico alemán Martin Sonneborn, el italiano Movimiento Cinque Stelle, el francés Gilbert Collard, pero también los comunistas griegos. Y la última pregunta. ¿Qué hacen en realidad estos diputados en su día a día? A. Debatir. B. Acordar el presupuesto de la Unión Europea. C. Escoger al presidente o a la presidenta de la Comisión Europea. D. Aprobar leyes en ámbitos como la pesca, la energía, la inmigración, la política agraria, el medio ambiente, el tráfico, la economía y la política monetaria, la protección del consumidor, la inteligencia artificial, que luego se aplicarán en toda la Unión Europea. O E. Acordar el etiquetado de los alimentos, facilitar y financiar el intercambio de estudiantes, suprimir las tarifas de itinerancia de datos en el extranjero, reducir el uso de plástico, estandarizar los cargadores de nuestros móviles y hacer más seguros los pagos en Internet. ¿Lo han adivinado? A, B, C, D y E son correctas. Han ganado 5 puntos y quizás les da la respuesta a la pregunta de por qué deberían votar en las elecciones europeas. Las personas a las que votamos influyen directamente en nuestras vidas, desde nuestros cargadores a la defensa de la paz y la democracia. Pues eso ha sido todo. Les ha ido mejor de lo que esperaban, ¿no? Ahora les invitamos a escribirnos a esta dirección y compartir con nosotros sus resultados. Eso sí, sin hacer trampas. Escogeremos 10 ganadores que recibirán una pequeña, todos juntos, recompensa.